I think I just always had an edge to me. I hate to lose, no matter what it is. So I want the ball. This ball almost went up and down. Found his teammate, A.J. Brown again. 4 for Brown, period. They're down a dozen. Brown, that's his shot. And Dan, I know he's a guy that you have some empathy for inside Devin Brown with the left-hander, but that is an assist for Chris Paul. It is his 9th. It is also his 2,000th assist. Wow. In just his 3rd NBA season. He becomes the 3rd fastest in the history of the NBA. So, you know, he's going to throw it up. And he's on a great roll right now. Smith. First 5,000, folks. That's a bunch, folks. And that was assist number 6,000 for CP. First you don't succeed. Pick, roll, slam dunk! 10 all-time climbing that list. 7 in NBA history and assist. He just passed Isaiah Thomas tonight. Yeah, he's passing electric. Beat up top, DA. Climbing the ranks of the elite. Quarter two. I do want to point out a nice lob inside to DeAndre Ayton. From Chris Paul to Wemby, his 3rd of the game, which means it's the 12,000th of Chris Paul's career. 3 on the left wing for Wembanyama. That's a Wembanyama from Chris Paul. Chris Paul with that bucket by Wembanyama has moved to the number 2 spot all time on the NBA assist list, surpassing Jason Kidd. Assist number 12,092. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Ahí les dejamos como presentación de este programa del día de hoy, del 10 de diciembre del 2024. Una NBA que ya lleva casi 2 meses de competición, la nueva temporada 24-25, y ya tenemos el primer hito histórico, digamos, en esta temporada, que es que Chris Paul, el base actual de los San Antonio Spurs, se convirtió en el segundo máximo asistente de toda la historia. Ahora, aprovechando que ayer no hubo tantos partidos, de hecho hubo uno solo, vamos a hablar un poco de lo que es la carrera de Chris Paul, ahí muy por arriba, datos, pero principalmente quería adornar la transmisión de un compilado de sus mejores asistencias. De hecho, esta es la primera asistencia que hace en su carrera, jugando para los New Orleans Hornets, que en ese momento estaban en Oklahoma por el tema del huracán Katrina, ya por el 2005. Chris Paul, que se convirtió en el segundo máximo asistente de la historia, como acabo de decir, por detrás de John Stockton. John Stockton, que está con más de 15.000 asistencias. Chris Paul recién de hecho al principio de esta temporada superó las 12.000 asistencias. Estamos hablando de que está a 3.000 aproximadamente de convertirse en el máximo asistente a lo largo de toda la historia, lo cual lo veo, no quiero decir imposible porque puede pasar cualquier cosa, pero es remotamente imposible. Chris Paul debería jugar con los números, muy buenos números que está teniendo esta temporada. Tendría que jugar alrededor de 3 temporadas más. Lo veo muy poco factible, por no decir justamente imposible. Pero Chris Paul es un jugador que lideró la NBA en asistencias en 5 temporadas. A lo largo de 20 años, estamos hablando de que 1 de cada 4 años, Chris Paul fue el máximo asistente de toda la temporada en cuanto a promedios. Su máximo de carrera es un 11,6 en la 7-8 en New Orleans Hornets. Justamente esa es la temporada de despegue, digamos, de Chris Paul. Es su 4ª temporada en la NBA. No, perdón, su 3ª, porque la primera es 2005-2006. Es su 3ª temporada en la NBA. Esos New Orleans Hornets que llegan a semifinales de conferencia, derrotan en primera ronda a Dallas Mavericks y luego son derrotados por San Antonio Spurs. Al año siguiente llegan a finales de conferencia, si no recuerdo mal. Un Chris Paul que en su momento competía con Deron Williams para ver quién era ese nuevo base asistente de la NBA. Y estamos hablando de que Chris Paul, a lo largo de 20 años, justamente en la mejor liga del mundo, se convirtió en el segundo máximo asistente. Un jugador que en los últimos años fue rondando por distintos equipos, que tuvo, como dije, sus primeros años en lo que vendrían a ser los hoy New Orleans Pelicans, en su momento New Orleans Hornets, 6 temporadas ahí. Luego jugó
6 temporadas más en Los Ángeles Clippers. Estamos hablando que cuando terminaba, mejor dicho, su 12ª temporada en la NBA, solamente había jugado en 2 equipos y luego en estas últimas 8 jugó en 5 equipos distintos. Primero en Houston Rockets, luego en Oklahoma City Thunder, ahí que fue traspasado por Russell Westbrook. Luego recaló en Phoenix Suns. El año pasado fue en busca de un anillo a Golden State Warriors. Y este año, como acompañante de Wemby, como jugador experimentado que lo iba a llenar de asistencias, lo dijimos apenas se confirmó el contrato de Chris Paul rumbo a Texas, que lo iba a llenar de asistencias. Chris Paul está teniendo una muy buena temporada, a mi parecer, en estos Spurs. Está justamente dándole bastantes asistencias a Wemby. Está promediando actualmente Chris Paul, está justamente con unos números de 10 puntos por partido. Ya no es el anotador que supo ser en su momento, ni mucho menos, pero está promediando 8,5 asistencias. Hace 2 días, si no me equivoco, tuvo 10. El partido anterior 13. Está teniendo muchos partidos, mejor dicho, sobrepasando las 10 asistencias. Así que en ese rol, en ese lugar del juego, sigue siendo un jugador más que vigente. Y siento yo que jugando hasta los 45 años, que no va a pasar, seguiría siendo uno de los mejores en ese aspecto. Un jugador que, como vimos en el video de presentación, tenemos su primera asistencia en formato 4:3 y ahora lo tenemos en Full HD, en Ultra HD mejor dicho, asistiendo a Wembanyama. Un jugador que nutrió a esos Clippers de mediados de la última década de los 2010, el famoso Lob City, con Blake Griffin, de Andre Jordan. La realidad es que Chris Paul siempre fue un jugador de mucho disfrute para verlo. Y en cierto punto lo sigue siendo porque pueden pasar los años, la edad puede pesar cada vez más, pero lo que es la inteligencia no es algo que se pierda con la edad, y todo lo contrario. Siento que en cierto punto, si bien el físico te puede limitar tal vez a hacer algunas cosas, la visión de pase, encontrar a los compañeros desmarcados, saber qué puede llegar a pasar en la jugada, es algo que la edad te lo magnifica, te lo hace cada vez más grande, y Chris Paul lo sigue demostrando. Luego de este tributo, por decirlo de alguna manera, a Chris Paul, vamos a ver el resultado del partido de ayer, que solamente hubo un solo encuentro justamente entre los New York Knicks y los Toronto Raptors. Un partido cerrado, 113-108 victoria para los neoyorquinos. Jugando en Canadá, Karl Anthony Towns 24 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias para el dominicano. Jalen Brownson 20 puntos y 11 asistencias. Mikal Bridges, que no aparece ahí, tuvo un partido de 23 puntos. RJ Barrett fue el máximo anotador de los de Toronto con 30 unidades, 8 rebotes y 4 asistencias. Y luego el rookie Jacoby Walter, seleccionado en el pick número 19 de este último draft. Justamente 19 puntos con un 6 de 2 en tiros de campo para un novato que le costó arrancar por haber estado lesionado al principio de la temporada. En estos últimos partidos cada vez más está teniendo justamente más protagonismo. Y en la noche de ayer consiguió 19 puntos para una temporada novato de un jugador que se esperaba que fuese seleccionado un poco más alto de lo que terminó siendo. Vamos a ir a la tabla actual de la NBA, como siempre hacemos. Oklahoma City Thunder está puntero en la conferencia oeste con un récord de 18-5. Segundos los Memphis Grizzlies, algo que modificó con respecto a la semana pasada, que ese puesto lo ocupaban los Houston Rockets, que están a medio partido de Memphis, con un partido jugado menos, por lo cual podrían empatarlos en el próximo partido. Hay que ver quién juega primero, pero pierden el segundo puesto por una cuestión de tener un partido menos, con un récord de 16-8, igual que Dallas Mavericks, que con un parcial de 9-1 en los últimos 10 encuentros se posiciona en la cuarta posición de la conferencia oeste y se va acomodando cada vez más en los puestos altos. Golden State Warriors, puesto número 5 para los de la Bahía de San Francisco. Luego en el 6, Los Ángeles Clippers. Denver Nuggets sube 2 puestos con respecto a la semana pasada. Puesto número 7 para ellos. Los Lakers se mantienen octavos. Minnesota, que se mete en zona por lo menos de play-in. Luego de creo que por primera vez en la temporada,
hablando de los días martes, ¿no? Porque en algún momento se habrán metido, pero creo que es el primer martes, el primer programa In Your Face de esta temporada, donde tenemos a los Minnesota Timberwolves metidos en, al menos en play-in, puede estarme fallando la memoria, pero están en el 9º puesto. Décimos los Phoenix Suns, que cayeron bastante en estas últimas semanas, 3-7 en los últimos 10 partidos. Luego San Antonio puesto número 11, Sacramento Kings puesto número 12, y ahí parece haber un quiebre total. Los últimos 3 equipos, Portland, Jazz y New Orleans Pelicans, parecería que van a estar siempre en los últimos puestos a lo largo de esta temporada, por lo cual podemos decir que hay 12 equipos peleando por entrar a la postemporada y 3 equipos que están peleando para ver quién se puede llevar un mejor pick en el próximo draft. Luego, en conferencia este, la siguen liderando los Cleveland Cavaliers, ahora con un récord de 21-4. Los siguen de cerca los Boston Celtics con un récord de 19-5. Orlando Magic sigue con el tercer puesto, sin Paolo Banchero, ahora sin Franz Wagner, que sufrió exactamente la misma lesión que Banchero y es baja indefinida hasta no se sabe cuándo justamente. Luego New York Knicks ya en el puesto número 4, los Heat en el puesto número 5, que hoy, hace una hora más o menos, no es que se filtró, se informó que los Miami Heat están dispuestos a escuchar ofertas para intercambiar a Jimmy Butler, algo que hoy vamos a estar hablando bastante por arriba. Me hubiese gustado hacerlo más en profundidad, pero la realidad es que estaba viniendo acá cuando surgió esa noticia. Puesto número 6 ya para Milwaukee Bucks, que de hecho cayó un puesto con respecto a la semana pasada, pero que ya están acomodados, con un Giannis que nunca dejó de ser Giannis y con un Lillard que cada vez está mostrando una versión un poco mejor. Luego Atlanta Hawks puesto número 7, Brooklyn Nets, que en teoría debería ser un equipo que esté tanqueando, se encuentra en el puesto número 8, subió 3 puestos en la última semana. Y luego Indiana, que sigue siendo bastante decepcionante, puesto número 9 con un récord de 10-15. Chicago Bulls el mismo récord que los de Indiana. Igualmente para Detroit Pistons, puesto número 11. Filadelfia ya está en el puesto número 12 con 7 victorias y 15 derrotas. Tiene 3 partidos menos, por ejemplo, que Detroit, Indiana y Brooklyn Nets. Por lo cual, perdón, que Brooklyn Nets no, que Indiana Pacers y Chicago Bulls. Podría, de ganar los 3 partidos esos que debe, entre comillas, sumarse ya al pelotón del play-in. Y luego Charlotte 7-17, Toronto Raptors 7-18 y ya más que hundidos los Washington Wizards con un récord de 3-19, que la semana pasada tenían un parcial, digamos, una racha de 14 derrotas consecutivas. Consiguieron una victoria en esta última semana, por lo cual cortaron esa mala racha, pero van a terminar siendo probablemente uno de los equipos colistas. Washington no es en cierto punto una decepción. New Orleans Pelicans tal vez sí, pero por una cuestión de lesiones. Utah Jazz se esperaba que caiga abajo, pero por ejemplo, hablando de decepciones, que va a ser uno de los temas de este video puntualmente en jugadores, pero vamos a repasar, digamos, lo que son equipos. En equipos tenemos, por ejemplo, a Philadelphia 76ers en el puesto número 12. Luego Minnesota Timberwolves en el puesto número 9, Sacramento en el número 12 de la conferencia oeste. Está bien, es muy reñida la conferencia oeste, como siempre decimos, pero Sacramento no tiene récord positivo, por ejemplo. Luego Milwaukee había arrancado siendo una clara decepción y ahora está repuntando ya al nivel de tener récord positivo. Pero quiero hablar de los que para mí son los 10 jugadores más decepcionantes, por decirlo de alguna manera, en la NBA. Prioricé jugadores recién llegados a los equipos y terminé encontrando que era un tópico más complicado de lo que pensaba, así que tuve que meter jugadores en equipos que ya están por lo menos desde la temporada pasada. Y el primero de el que voy a hablar va a ir en un orden de importancia, lógicamente. No tiene tanta repercusión, tanta importancia en lo que es la liga, pero está en un equipo competitivo, o que por lo menos aspira a hacerlo, y llegó esta temporada para ser el base suplente de un equipo con aspiraciones como son Milwaukee Bucks, con un perfil muy distinto al base titular de ese equipo como es Damian Lillard, y estoy hablando de DeLon Wright, el ex jugador de Toronto Raptors, Memphis Grizzlies. La realidad es que DeLon Wright jugó en muchos equipos a lo largo de su carrera. Llegó a
a Milwaukee Bucks este verano estadounidense, acá fue invierno, para hacer lo que dije, el base suplente de Damian Lillard. Está jugando poco, 16 minutos por partido. Yo esperaba que tenga... A ver, la palabra decepción, si bien en cierto punto hay un consenso general de lo que es decepcionante y lo que es no, justamente en los puestos más altos es inclusive más claro. En los de abajo puede debatirse, pero bueno, DeLon Wright está promediando solamente 2 puntos por temporada. En esta temporada 2,7, asistencias 1,6. Está jugando poco, está tirando, si bien nunca fue un grandísimo tirador exterior, está tirando con un 28% en tiros de 3, cuando el año pasado promedió un 37%. En cierto punto, Milwaukee necesita una segunda unidad con tiradores, si bien tiene, nunca sobran, como suelo decir, y DeLon Wright en ese aspecto está decepcionando. Si bien nunca fue un tirador de volumen gigantesco y con muy buenos porcentajes, fue mejorando a lo largo de su carrera en ese aspecto, y este año estamos hablando de que tiene un porcentaje de 3 puntos que es lisa y llanamente el peor de su carrera. Inclusive su temporada de novato en Toronto Raptors, la 15-16, fue mejor en ese aspecto, cuando se esperaba que fuese un jugador organizador, con buen pase, con buena lectura de juego, y no un tirador. Está teniendo ahora, luego de 10 temporadas en la NBA, su peor estadística, sus peores porcentajes de su carrera, mejor dicho. Así que 10º lugar para DeLon Wright, que no termina siendo un jugador muy trascendente, pero que llegó por la mínima de veterano Milwaukee, con cierta experiencia, 10 años de veteranía, un jugador cerebral, que si bien en ese aspecto cumple en lo que es el tiro exterior, la realidad que está dejando bastante que desear. Y es algo que es un tópico bastante común en los jugadores que vamos a estar viendo a lo largo de este programa. Y el noveno lo quiero tomar con pinzas, porque es un jugador de segundo año, por el cual se construyeron expectativas bastante grandes el año pasado, y en cierto punto con razón. Y este año le está costando un poco más, y estoy hablando del jugador de Golden State Warriors, Brandin Podziemski, el escolta justamente de los Warriors, que el año pasado tuvo sus minutos como titular, sus partidos como titular, bastantes. Estamos hablando de que el año pasado jugó 74 partidos y 28 desde el arranque, para un novato seleccionado en el pick número 19, si no recuerdo mal, 18-19 de la temporada pasada. Es un muy buen escenario en un equipo como los Warriors, que sabemos que generalmente los novatos no suelen tener tanto espacio. Podziemski y Tracy Jackson Davis, pero bueno, en este caso Podziemski estamos hablando de él. El año pasado se metió y de lleno en el equipo. En un momento sentó en el banco a Klay Thompson. Es palabra mayor lo que sucedió, digamos, con Podziemski. Y este año está tirando un 24% en triples, cuando el año pasado estamos hablando de que era un tirador del 39%. Es una bajada muy considerable, pero es un jugador de 21 años. En su segundo año recién, que siento que se le dio un hype, una expectativa en lo general demasiado grande para lo que podía terminar siendo, porque tuvo un muy buen primer año, como dije, pero es joven, tiene mucho que mejorar por consolidarse. O sea, es algo normal lo que le está pasando a Podziemski, si bien es una bajada muy considerable. Es algo que entra dentro de cualquier libro de historia, de normalidades. No es el primer jugador de segundo año que le sucede esto, pero sí sigue aportando lo que es su intensidad. Yo lo considero un jugador bastante caradura, sinceramente, a Brandin Podziemski, que es algo también que tiene que ver con la edad. Lo dijo Steve Kerr hace unas semanas, como que Podziemski está tirando tiros que no le sirve al equipo que tire y no los están encestando. Entonces termina siendo un problema justamente para el equipo. El año pasado un jugador que terminó siendo titular básicamente. Actualmente está jugando 22 partidos. Jugó 22 partidos y solamente 8 fueron desde el arranque. Pero bueno, Podziemski cayó un poco. Nada para preocuparse
a mi parecer. Y pasamos al octavo jugador de esta lista, con un asterisco. 2 veces cayó lesionado ya en esta temporada. Arrancó jugando, se lesionó, ahora volvió a lesionarse. Y estoy hablando de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, un jugador que está en Washington Wizards. Washington está formado y programado, digamos, para perder partidos, para tanquear. Kyle Kuzma yo siento que no entra en la línea temporal del equipo. Tiene un buen contrato, lo cual lo hace un jugador mega traspasable. Y en cierto punto, ese potencial de jugador traspasable para un equipo contender este año, su valor en mercado puede haber bajado. No solo por las lesiones, sino por el rendimiento que está teniendo en cancha en Washington, que hay que aclararlo. Cuando un jugador se lesiona, vuelve y encima vuelve a lesionarse, hay que ver con qué porcentaje, digamos, de su cuerpo está jugando, cómo puede ese factor justamente afectar a su juego, a su desarrollo. Pero estamos hablando de que Kuzma está promediando 15 puntos por partido, casi 16, cuando las últimas temporadas estaba muchísimo más alto, con un equipo similar. Desde que Kuzma está en Washington, Washington es un equipo que no tiene posibilidades para competir. El año pasado promedió 22 puntos por partido, este año está en 16 nada más, 28% en triples, es de lejos su peor porcentaje en su carrera. Es un jugador que justamente a lo largo de sus 8 años en carrera promedia un 34% en triples, lo cual no es una locura, pero bajó un 28%, bajó los puntos, en minutos también bajó un poco, eso hay que tenerlo en cuenta. Está lesionado también, pero no es una decepción en cierto punto para que perjudica lo que podría conseguir Washington, sino que de cierta manera, digamos, Kuzma siento que es un jugador que debería verse involucrado en cualquier traspaso a un equipo competitivo en esta mitad de temporada, antes de que cierre el trade deadline en febrero, y esto le está bajando su valor de mercado, muy probablemente. Igual pasó a lo largo de muchísimas veces en la historia que un jugador que está en un equipo, en un ecosistema donde las cosas van para mal, es traspasado a un equipo con aspiraciones a competir y despunta, revienta para arriba. Caso no muy lejano, PJ Washington Jr. el año pasado en Charlotte estaba teniendo muy malos porcentajes, llegó a Dallas donde lo asiste Luka Doncic y Luka y Kyrie se atraen todas las marcas y tuvo unos porcentajes magníficos, unas sensaciones magníficas, y Dallas llegó a las finales de la NBA. Con Kuzma podría pasar tranquilamente lo mismo, pero es ciertamente una decepción. Puesto número 7, y acá justamente cuando estaba hablando de que a medida que los puestos van subiendo, tal vez el consenso es más general. Siempre en la preproducción del programa, cuando llego unos minutos antes para acomodar las cosas, hablo con Leo de lo que vamos a ver en el programa, qué sé yo, y le comenté, para mí Marcus Smart está siendo una decepción, y nos pusimos a discutir sobre eso, obviamente en un tono amigable. Y Marcus Smart para mí, en cierto punto, teniendo en cuenta que fue traspasado antes de que comience la última temporada, los Memphis Grizzlies se involucraron en ese traspaso que llevó a Porzingis a Boston Celtics y les terminó llevando a ganar el campeonato, no puntualmente Porzingis, pero el movimiento en sí fue bastante importante para el campeonato de los Celtics. Marcus Smart, que ya el año pasado sufrió muchísimas lesiones y no pudo jugar, y este año, si bien sus números, ese 33% en triples, no es algo lejos de lo normal en Marcus Smart, ni mucho menos. Marcus Smart nunca fue un jugador de volumen efectivo en tiro de 3. De hecho, fue una de las cosas que más se lo cuestionó a lo largo de su periplo en los Boston Celtics en el último tiempo, cuando ya era un jugador importante, probablemente el tercero en importancia después de Tatum y Jaylen Brown, antes de la llegada de Jrue Holiday justamente. Pero a mí me da la sensación de que Marcus Smart, si bien siempre va a ser, creo yo, hasta donde le dé el físico, ese jugador intenso que se tira de cabeza a buscar la pelota, que si tiene que saltar la primer fila de los asientos VIP lo va a hacer para intentar salvar una pelota. Eso nunca va a estar en discusión en Marcus Smart. Siento que
para lo que llegó a Memphis, que era, a mi parecer, a lo que yo esperaba, ser el escolta titular con Desmond Bane de alero. Si bien siempre dije que había una cuestión posicional rara ahí, yo esperaba eso. Resultó ser que este año, ya con Memphis todo sano, Marcus Smart está siendo lisa y llanamente el suplente de Ja Morant, lo cual no me parece mal en cuanto al encaje, pero digamos que lo que eran mis expectativas de Marcus Smart, que podía ser, a ver, estamos hablando de que Memphis está segundo actualmente, está teniendo una muy buena temporada, y en el aspecto defensivo Marcus Smart sigue siendo Marcus Smart, con la sensación que a mí me genera de que tal vez no tiene el resto físico que tenía antes, que me da cierto miedo que pueda caer lesionado de vuelta. La decepción en cierto punto es más del lado de sensación que de números. Que igual los números, como digo siempre, si bien te pueden indicar cosas, hay casos en los que son más objetivos que subjetivos y más casos que son más subjetivos que objetivos. Y este caso yo siento que es más subjetivo porque de hecho sus números, si bien no promedia tantos minutos, sus puntos no son la misma cantidad de lo que nos tiene acostumbrados. El aspecto, el lugar donde está Marcus Smart es otro, es distinto, la responsabilidad que tiene es distinta, por lo cual es normal que bajen o fluctúen. Pero es como dije, sensaciones de que en cualquier momento puede quedar afuera, que físicamente, si bien las ganas siempre están, no lo noto igual. Entonces por eso para mí Marcus Smart es el número 7. Y el número 6 es algo que yo siento, un jugador que siento que es muchísimo más objetivo, que es Deni Avdija. Deni Avdija, el israelí de Portland Trail Blazers, que llegó a Portland en un intercambio antes de la noche previa del draft por Malcolm Brogdon y el pick número 14 que terminó siendo Bob Carrington. Un valor considerable para un jugador como Avdija, y en su momento lo sentía merecido ese valor de intercambio, porque había que ver todavía qué drafteaba Washington con ese pick número 14, porque Malcolm Brogdon es un jugador que sufrió muchas lesiones, pero terminan siendo un jugador del NBA como es Brogdon, que hace un par de años fue mejor sexto hombre del año. Un pick número 14 es un pick de lotería, y Deni Avdija tenía ese valor. Para mí fue un traspaso bien sólido, que llegaba para ser recontra titular en Portland. Yo suponía que lo que demostró en Washington la temporada pasada en un equipo malo, en otro equipo malo como Portland, lo iba a poder mantenerse, y muy lejos de la realidad. Si bien estuvo levantando en los últimos partidos, por ejemplo, su porcentaje en triples es del 35, el año pasado fue el 38, pero en un momento estábamos hablando de que Avdija tenía unos porcentajes del 25-27%. De hecho, este es un video que yo ya tenía pensado hacerlo hace unas semanas, pero decidí esperar un poco más por cuestiones de que una cosa es analizar sobre 12 partidos y otra cosa es analizar sobre 24. Pero Avdija fue uno de los principales movimientos del off-season. Llegaba un equipo donde se esperaba que fuese titular y está jugando la mitad de sus partidos, 24, jugó solamente 12 desde el arranque, en un equipo que está probando cosas justamente, y parece que Avdija no está encajando de la manera que se podía llegar a esperar. Pero si bien, como digo, Portland es un lugar de prueba y error, hay que ver también cómo es el cambio abrupto de equipo. Tal vez lo de Avdija el año pasado fue una cuestión de una muy buena temporada y este es su verdadera versión. Hay que verse, pero yo personalmente tenía unas aspiraciones o unas sensaciones bastante buenas con el israelí de cara a esta temporada en Portland, nuevo refuerzo de Portland, y en cierto punto está decepcionando. Pasamos al siguiente, que esto ya es plenamente desde lo estadístico. Es un caso en parte similar al de Marcus Smart, pero que tiene una caída notoria en un aspecto muy importante de su juego, pero que en el otro se mantiene totalmente, y ese es KCP, Kentavious Caldwell Pope.
Kentavious Caldwell-Pope, jugador de Orlando Magic. Pues creo que se me desordenó a mí acá. Problemas normales que pueden suceder, pero termina siendo lo mismo, no modifica tanto. Kentavious Caldwell-Pope, que iba a venir después del jugador que vamos a ver siguiente a él, pero vamos con KCP. KCP, un jugador que está siendo titular en Orlando, 30 minutos por partido. Lo esperado, lo supuesto, lo que se esperaba. Y KCP, que está siendo un jugador muy valioso en defensa, como lo fue siempre en los equipos que ha jugado. 1,7 robos por partido, pero el problema, la decepción en cierto punto de KCP para mí no va por ahí, va en su 30% en triples con 5 tiros intentados por partido, un buen volumen. Orlando, de hecho lo dijo Kentavious Caldwell-Pope, si no me equivoco, hace unas semanas. Orlando es un equipo donde todos quieren defender y en cierto punto eso es lo que permite que Orlando esté cuarto con la baja de Paolo Banchero y encima ahora de Franz Wagner. Es un equipo donde tenés a Anthony Black, tenés a Jalen Sachs, tenés al propio KCP, tenés a Jonathan Isaac, tenés a Boga Bitadze, tenés un montón de jugadores de cultura defensiva, un equipo que ya de por sí tiene una cultura defensiva en los últimos años, pero KCP está promediando que KCP es el prototipo perfecto de 3&D. La defensa no la perdió ni la va a perder. Pero en cuanto a triples, ese 30% de eficiencia, estamos hablando de que el año pasado tiró un 41%, el año anterior un 43%, el anterior un 39%, antes un 41%. Es una bajada considerable de un jugador que nos acostumbró a tirar 40%, está tirando 30%, está bien, los últimos años tenía Nikola Jokic y esos jugadores como Jokic, Luka, como mencionamos en el caso anterior de PJ Washington, que lo mencioné por arriba, son jugadores que te generan tiros más fáciles, que te dan más espacio porque atraen a la defensa. Tal vez en ese aspecto puede haberse, y KCP antes tenía a LeBron James, por ejemplo, en ese aspecto puede haberse visto perjudicado un poco los números, pero igualmente no son números de KCP. De hecho, es su peor porcentaje de triples a lo largo de su carrera. Solamente superado, o sea, tenemos que arrancando de abajo tenemos esta temporada y luego sus 3 primeras campañas en Detroit Pistons, sus 3 primeras campañas en la NBA. Así que en ese aspecto no está teniendo una regresión, está teniendo un mal año y es muy destacable que Orlando Magic sin Banchero, sin Franz Wagner y, por ejemplo, con este aspecto de Kentavious Caldwell-Pope, que es una bajada muy considerable, se mantenga donde se mantenga, y justamente es por la defensa, que es en el lado donde KCP no está decepcionando, ni mucho menos. Ahora sí vamos con el que le correspondía el puesto de KCP, que es Alex Caruso, un jugador de molde muy similar a KCP. De hecho, fueron compañeros en esos Lakers campeones de la temporada 2020, la de la burbuja. Uno era el titular, otro era el suplente. Iban rotando en cierto punto, a veces jugaban los dos juntos. Pero Alex Caruso llegó a Oklahoma City Thunder traspasado mano a mano por Josh Giddey. Y había gente, de hecho no me quiero incluir, pero me parecía un traspaso muy parejo. Me sigue pareciendo un traspaso parejo porque Alex Caruso no es lo que está mostrando actualmente en Oklahoma, que llegaba para ser titular indiscutido, que era la pieza defensiva que necesitaba Oklahoma y que por eso Josh Giddey no estaba jugando minutos importantes en playoff. Fue un cambio de necesidades en ambos equipos. Y Alex Caruso también es otro jugador del molde 3&D que la defensa te la va a aportar siempre, pero que también está en sus negativos, en sus puntos más bajos de carrera en cuanto al porcentaje de 3. Un 3&D es muy importante que defienda bien y que tire. Puede ser que Caruso sea un jugador, por ejemplo, a lo largo de su carrera, los porcentajes de triples son del 38%, 37,5% para ser más precisos. Que esté tirando un 26% es preocupante. Si bien Caruso jugó solo 15 partidos, estuvo lesionado en un momento, es como para tener en cuenta que no haya jugado ningún partido de titular cuando en la pretemporada en su momento arrancó como titular
y por cuestiones del encaje del equipo no lo terminó siendo. Se fueron repartiendo partidos de titular entre Isaiah Yeo, Aaron Wiggins, cuando era un lugar que era para Caruso en cuanto a las expectativas. Entonces esa mezcla de cosas me da cierto punto de decepción entre lo que se esperaba y lo que termina siendo Alex Caruso, que está jugando en un equipo que está puntero de la conferencia oeste. Pero en cuanto a cuestión individual, yo esperaba un poco más de Alex Caruso. Vamos a pasar al top 3 ya. Top 3 de las decepciones para mí. Y en cierto punto yo creo que estas tres de ninguna manera pueden debatirse casi. Pero antes de eso vamos a ir a una brevísima pausa. Y los dejamos cuando volvemos con el top 3. Va a aparecer la placa del número 3 apenas volvemos del corte. Ahí en un minutito la vamos a ver. ...24 horas de pasión... ...24 horas de básquet... ...1 contra 1... ...Web Radio... En Slam Dunk, nuestro corazón late con la pasión por el básquet. Y por eso te ofrecemos un amplio stock de indumentaria, zapatillas y accesorios en nuestro local o por la web. Seguinos en Instagram en @slamdunk.basketstore. Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria, un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com. En cada paso, Optium. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MikroTik Ubiquiti, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera, con precios para cualquiera, donde tu mejor versión te espera. En OnFit vamos a cuidarte, en OnFit venimos a encontrarte. 24 horas de pasión, 24 horas de básquet, 1 contra 1, Web Radio. De vuelta y ya sin mucho misterio, el jugador número 3 para mí que está decepcionando más justamente en lo que es esta temporada 24-25 de la NBA es el canadiense Jamal Murray. Y no puedo dejar de lado ya la cierta decepción que generó en los Juegos Olímpicos Jamal Murray, que está bien, llegaba de una temporada muy cansado, tocado. Siento que es una continuidad del decepcionante Jamal Murray que tuvimos en las Olimpiadas. Mal dichas Olimpiadas, porque la Olimpiada es el proceso de 4 años entre un Juego Olímpico y otro. Pero Jamal Murray que no se terminó de curar prácticamente. 17 partidos esta temporada. 17 puntos por partido, casi 18 estamos hablando, que es su peor registro en cuanto a puntos de un jugador que es prácticamente su principal faceta en el juego, la anotación. Su peor número desde que es titular indiscutido en Denver Nuggets, que estamos
ubicándonos en lo que es su tercera temporada ya, porque en la segunda, en la segunda 81 partidos, 80 de titular, así que es la segunda peor marca de su carrera jugando como titular, solamente superada por su segunda temporada en la NBA y su primera como titular. Estamos hablando de un jugador que ya fue campeón de la NBA, que fue clave en ese campeonato, que siempre en playoff se transformó en un jugador totalmente distinto a lo de temporada regular, que siempre justamente los números de Murray en playoff suelen ser mucho más sorprendentes y las sensaciones que en la regular season, por lo cual no se dice que es una decepción en los 82 partidos de la temporada, pero a este nivel ya se puede hablar tranquilamente de eso, porque 17 puntos es muy poco, un 33% en triples es bajo para lo que llama el Murray. Por ejemplo, para Marcus Smart es algo dentro de la normalidad, para Murray no. El año pasado tiró un 43% en temporada regular, y se hablaba de una temporada regular que, si bien era buena, era decepcionante en cuanto a lo que se refería a los playoffs anteriores, que había salido campeón. En la anterior tenemos un 40% habiendo vuelto de una lesión. Que Murray tenga una bajada en el tiro, en los porcentajes de tiro, es importante porque es una de sus principales facetas en el juego. A ver, si tiene una bajada o un mal impacto en Murray en defensa en la zona, no es algo para destacar porque es algo normal y lógico que suceda. Esto es preocupante y viene desde los Juegos Olímpicos. Y sacando la individualidad y entrando al contexto del equipo, estamos hablando de que los Denver Nuggets perdieron primero a Bruce Brown al comienzo de la temporada pasada. Al comenzar esta temporada ya no contaban con KCP. Dos jugadores que fueron importantes para el anillo de hace 2 años ya, 2 temporadas. Jamal Murray, que además renovó por una millonada, debería dar un paso hacia adelante en un equipo que cada vez tiene menos soldados, donde Christian Brown está jugando muy bien, pero no deja de ser un jugador de tercer año. Y Jamal Murray lo que no está haciendo es dar ese paso hacia adelante. Es un jugador que nunca en su carrera fue All-Star, algo que puede ser llamativo, tal vez algún que otro año se pudo haber metido, pero este año es donde se necesita la mejor versión de Jamal Murray, y no está sucediendo ni mucho menos. De hecho, está decepcionando una temporada. A medida que pasan las temporadas regulares, cada vez son más decepcionantes las de Jamal Murray, así que no podía no meterlo en este ranking y lo tenía que meter alto, y es el puesto número 3 por una cuestión de que viene tocado del año pasado y que no es un jugador con un estatus tan alto como el que tienen los dos jugadores siguientes que vamos a ver ahora. Y el puesto número 2 es recontra llamativo. No nos vamos a centrar en los números que vamos a ver en general, sino que voy a ampliar un poco esa visión, y es Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, que está en unos Indiana Pacers que están con récord negativo. Si juego de memoria, están con un récord de 10-15, lo dije hoy al principio del programa. Tyrese Haliburton, que el año pasado tuvo una temporada magnífica Haliburton, y eso que luego de la lesión que tuvo en febrero, si no recuerdo mal, terminó cayendo, pero fue All-Star, fue third team en la NBA. Haliburton está metiendo 17 puntos por partido, un 34% en triples, cuando el año pasado terminó siendo más o menos alrededor de eso, un 36, pero había arrancado muy fuerte. Lo de Haliburton también viene siendo anterior a esta temporada. La bajada es más o menos de mitad de la temporada pasada hasta ahora, que hay un bajón notable. Hubo una lesión justo de punto de quiebre, hay que tenerlo en cuenta eso, pero no deja de ser una decepción. Ese asterisco no hace que deje de ser una decepción, mejor dicho. 8,4 asistencias con 2 pérdidas. Tyrese Haliburton es uno de los mejores pasadores de la NBA y lo viene demostrando hace un montón. Si bien el año pasado promedió casi 11 asistencias por partido y fue el máximo asistente de la liga, que promedio 8,4, si bien es un bajón, no es una decepción porque sigue siendo un muy buen pasador. Pero acá hay un tema muy grande que me llamó muchísimo la atención,
no lo descubrí yo, lo leí en Twitter hace poco e investigué y rogué que para cuando este programa se haga los datos sigan siendo así tan abruptos como lo eran y lo siguen siendo. Permítanme leerles las estadísticas de Tyrese Haliburton, tanto de local como de visitante. Son dos jugadores totalmente distintos. De local jugó 11 partidos, 35 minutos por juego, 21,5 puntos. Estamos hablando de los números en cuanto a anotación del año pasado. 9 asistencias, un robo, números que no terminan siendo muy diferenciales, pero esto es realmente increíble. 48% en tiros de campo de local, 42% en triples, tirando 9 por partido. Y uno dirá, ¿cómo un jugador que de local en 11 partidos está tirando un 41% en triples, en el balance general promedio un 34%? Porque de visitante, donde jugó 15 partidos, y de hecho, algo para aclarar, la gran mayoría de las victorias de Indiana son de local y la gran mayoría de las derrotas de Indiana son de visitante, y que tu jugador franquicia tenga mal desempeño de visitante y buen desempeño local, creo que marca bastante lo que es la situación de Indiana. Y la realidad es que Tyrese Haliburton de visitante está tirando, versus de local que tira 9 triples por partido, está tirando 8. De local acierta un 41% y de visitante acierta un 26%. Es un dato casi ridículo. Es un jugador totalmente distinto. Son 15 puntos de diferencia. Un jugador que está bien que tiene una mecánica lisa y llanamente horrible en cuanto al tiro, porque le estaba haciendo efectiva. Y estamos hablando de que Haliburton llega a la NBA con un tiro poco ortodoxo que se decía que le podía costar, y desde su temporada de debut hasta la pasada promedió casi siempre 40% en triples, si es que no lo hizo siempre. Y que Haliburton sea Tyrese Haliburton nivel third team All NBA All Star de local, y que sea un jugador que ya de por sí no es buen defensor y te mete un 26% en triples cuando tira 8-9 por partido de visitante, pasa a ser un jugador en cierto punto, más allá de cómo arma juego, las asistencias, la visión, libera espacios para los tiradores, el juego con pick and roll, llega a ser un jugador casi de impacto negativo cuando juega de visitante. Hay que ver si la lesión lo afecta, si los viajes. Es algo que a ciencia cierta no lo podemos saber, pero tenemos que marcar lo llamativo que es. Y el puesto número 1 yo creo que se caía de maduro. Uno dice jugador de excepción de la temporada, y ese es Paul George. Sin ningún lugar a dudas. Un Paul George que ya tiene 34 años, que no es el Paul George nivel competidor al MVP y al defensor del año en Oklahoma, pero que el año pasado tuvo una buena temporada en los Clippers, fue All-Star y de manera merecida, que fue lejos el movimiento más rutilante de esta agencia libre, que firmó por un máximo por 4 años con Filadelfia, cuando los Clippers no le querían ofrecer eso, ni mucho menos. Llega a Filadelfia, en postemporada se lesiona. Un jugador al que a lo largo de su carrera siempre fue muy propenso a las lesiones, Paul George. Pero no es excusa para Paul George una lesión cuando encima siempre se vive lesionando. Tampoco es una excusa que volvió y se volvió a lesionar. Jugó 12 partidos nada más. Filadelfia debe haber jugado entre 24 y 20. No, Filadelfia tiene récord de 7-17. Jugó 21 partidos en la temporada. Igual, Paul George se perdió la mitad de los partidos. Llegó para formar un Big 3. Está bien, Joel Embiid también está siendo en cierto punto decepcionante, pero es una cuestión de que no juega back-to-backs. Todas las cosas que siempre están alrededor de Embiid. No me pareció meterlo en esta lista porque es un caso totalmente aparte, pero Paul George está promediando menos puntos que Jared McCain. Jared McCain es un rookie. Por más bien que lo está haciendo, Paul George no puede estar promediando menos que un rookie, no puede estar teniendo menos impacto que un novato en su equipo cuando llegó con un máximo, con las expectativas totalmente altas. Tiene 34 años. Es normal cierto declive en los jugadores, pero
No, acá no me parece que es una excusa el tema de la lesión, el tema de la edad, el tema del encaje, el tema del cambio de ciudad. Paul George supo ser una superestrella de la NBA y tal vez hay que saber soltar, como en su momento pasó con Westbrook, pasó con Harden, aunque en cierto punto esta temporada está teniendo un cierto despegue. Tal vez los jugadores como Paul George, justamente, que siempre tuvieron problemas de lesiones, la caída es tal vez un poco más temprana, a pesar de tener 34 años. Es más abrupta. Caso Westbrook. Westbrook hoy es un jugador lisa y llanamente suplente, y hace un par de años, si bien ya no estaba al nivel MVP, se le seguía teniendo ese estatus. Y hay que saber entender cuando los jugadores tal vez no pueden dar, lo que supieron ser. Y tal vez Paul George es un caso de este, y es un tema que le puede llegar a preocupar a Filadelfia, porque si en su primer año de contrato ya estamos así de mal y tiene 3 años más cobrando un máximo, sí, en cierto punto, viendo esto con el diario El Lunes, puedo entender que los Clippers no querían darle el contrato que le dio Filadelfia, pero Paul George es un jugador de un estatus muy alto que tal vez puede revertir esto, pero es llamativo y creo que deja de ser coincidencia que siempre sea Philadelphia 76ers el equipo que tenga estos problemas. Si no es Ben Simmons, es James Harden. Si no es James Harden, es Paul George. Si no es Paul George, es Jimmy Butler. Si no es Jimmy Butler, es Joel Embiid. Ahí hay algo raro que no puedo saber qué es, pero es llamativo que siempre sean los Philadelphia 76ers el equipo que tenga ese problema. Así que la máxima decepción para mí esta temporada está siendo Paul George y los Philadelphia 76ers. Así que, siendo las 2:56, vamos a meterle rápido con los 2 partidos que tenemos para hoy. 2 partidos de cuartos de final de NBA Cup. 2 partidos que son entre el primero y el cuarto de cada una de las conferencias. Hoy a las 21 horas tenemos un Milwaukee Bucks contra Orlando Magic. Orlando Magic, que fue segundo en el grupo A, clasificó a la fase final de la NBA Cup como el wildcard de la conferencia este, luego de haber sido derrotado por New York Knicks en el último partido. Por su lado, Milwaukee Bucks, que llega con un récord de 4-0 en la NBA Cup, habiéndole ganado el último partido a Detroit Pistons en el grupo B. Y el paréntesis asterisco gigante es que Orlando Magic está sin Paolo Banchero todavía. Inclusive el sábado se dio la noticia de que Franz Wagner cayó lesionado, es baja indefinida y lógicamente no va a jugar esta noche contra Milwaukee. Así que un duelo que, viendo escudos, digamos, podía ser más que interesante. Un equipo llega totalmente debilitado y en cierto punto parecería muy complicado que Orlando Magic le gane hoy a Milwaukee Bucks, pero en la NBA siempre pasan cosas raras. Milwaukee es un equipo que, si bien viene en levantada, arrancó mal esta temporada. No sé qué tan bien consolidado están. Orlando puede dar un batacazo hoy, realmente. Así que, si yo me la tengo que jugar, va a pasar Milwaukee, sería lo lógico. Pero siempre está el pero, justamente. Y el segundo partido, que se va a jugar cuando termine este, no va a haber superposición básicamente, porque a las 23:30 hay un partidazo total entre Dallas Mavericks, cuarto del oeste en la NBA Cup, wildcard del grupo C, con un récord de 3-1, enfrente a Oklahoma City Thunder, que fue el mejor equipo de la conferencia oeste en la NBA Cup, en la fase de grupos, también con un récord de 3-1. Recordemos que esta etapa de cuartos de final se juega en el estadio del mejor clasificado del cruce. Luego, lo que son las semifinales y la final se juega en cancha neutral en Las Vegas. Pero en esta ocasión, Oklahoma recibe a Dallas Mavericks. Y en cierto punto es una revancha que pueden tener los Oklahoma City Thunder de las semifinales de conferencia del año pasado, donde Dallas Mavericks venció 4-3 a Oklahoma con si no recuerdo mal, un tiro
no sobre la bocina, pero casi de PJ Washington desde la esquina. O al revés, Shai Gilgeous-Alexander erra un triple de la esquina donde para mí, que era para empatar, donde para mí hubo falta de PJ Washington. A eso era al revés la cosa, pero una serie muy reñida el año pasado, la de Oklahoma y Dallas Mavericks, que hoy los Thunder tienen en cierto punto una revancha. Así que, nada, estos son los dos partidos de hoy. Venimos de un día de ayer donde hubo un solo partido. Hoy tenemos solo 2. Si no me equivoco, mañana hay solo 3 partidos. Pero tenemos partidos de calidad. Y este segundo de hoy, la realidad es que es un partido para llegar a tu casa, después de trabajar, de comer, de lo que hayas hecho, sentarte, verlo y disfrutarlo. Porque son dos equipos muy competitivos, que tienen pica en cierto punto y que tienen a 2 de los mejores jugadores de la NBA. Así que creo que el plan para la noche está más que claro. Y este es el cuadro del NBA Cup, donde tenemos por el lado del este justamente a Milwaukee Bucks y a Orlando Magic, que juegan esta noche. Y luego New York Knicks y Atlanta Hawks por el otro lado, que jugarán en los próximos días. Por el lado de la conferencia oeste, Oklahoma City Thunder y Dallas Mavericks, como mencionamos. Y la otra parte de la llave es Golden State Warriors contra Houston Rockets. Me la voy a jugar. Ya dije que para mí pasaba Milwaukee. Ganador del otro partido de hoy está complicado. Pero me voy con Dallas, a pesar de que si tuviese que elegir en cuanto a gusto, yo quiero que pase Oklahoma. Para mí va a pasar Dallas. Y no es por una cuestión de mufa o lo que sea. Sinceramente pienso que va a pasar Dallas. En este tipo de partidos lo veo un equipo más armado, más competitivo. De hecho, el año pasado pasó eso. Luego los otros 2 partidos son New York Knicks, Atlanta Hawks. Me voy con los Knicks de cabeza. Siento que es el cruce, de hecho, sacando las lesiones de por medio, porque Orlando Magic y Milwaukee están en unas situaciones muy diferentes. Siento que en cuanto a equipo en su plenitud es el cruce más desparejo, New York Knicks contra Atlanta, así que para mí pasa Nueva York. Y luego Houston Rockets, Golden State Warriors. Voy a romper un off, por decirlo de alguna manera, aunque es algo que dije yo. Yo acá en el estudio de UQ hablamos sobre quién podía ser el ganador del NBA Cup. Para mí, el ganador del NBA Cup, los favoritos, a mi parecer, son los Houston Rockets, por lo cual justamente Houston Rockets, a mi parecer, va a derrotar a Golden State Warriors. Así que para mí los semifinalistas serían Dallas Mavericks, Houston Rockets por el lado del oeste, y por el lado del este tenemos a Milwaukee Bucks y New York Knicks enfrentándose en Las Vegas. No me voy a jugar quién es el finalista del lado del este, ya lo dije del oeste. Pero sí, me lo voy a jugar. Para mí la final va a ser Houston Rockets, New York Knicks. Este video del 10 del 12 tal vez dentro de un mes queda totalmente desechado porque hoy queda fuera Milwaukee. Así que nada, vine a jugármela, me la jugué. Queda registrado, queda grabado cuando Oklahoma levante el NBA Cup dentro de 2 semanas. Vamos a volver a esto y nos vamos a reír. Pero esta es la situación. Tenemos la NBA Cup, que ya lo dije la semana pasada. Para mí es un éxito rotundo este nuevo formato que se dio en la NBA. Que si bien es por una cuestión de marketing, de ventas, de baja de espectadores en este momento de la temporada, siempre los partidos competitivos que se juegan a vida o muerte son divertidos. Y más cuando son equipos fuertes, porque para estar en este cuadro de 8 equipos tenés que ser un equipo fuerte, o por lo menos haber tenido algo de suerte o una buena racha. Y con el tiempo que pasó entre el fin de la fase de grupos a esto, probablemente si fue por una buena racha, seguís en una buena racha. Así que nos vamos a ver el próximo martes. Quedó para el próximo programa probablemente escenarios de algún traspaso de Jimmy Butler, que hoy fue una noticia que salió. No creo que la semana que viene tengamos un traspaso de Butler, porque hay muchos equipos que
Ah, no, porque la fecha esta límite que tienen muchos jugadores que renuevan contrato es el 15 de diciembre y estamos hablando de que el próximo programa ya es después de esa fecha. Así que no creo, pero en una de esas ya tenemos un intercambio fuerte. No sé si de Jimmy Butler, tal vez de otro jugador. El año pasado, el 28 de diciembre, si no recuerdo mal, tuvimos el traspaso de Toronto y New York por OG Anunoby. Así que ya estamos metiéndonos en una etapa del NBA donde ya se van viendo qué equipos están para competir, cuáles están más para tanquear, cuáles están en tierra de nadie. Se nota más qué jugador o qué estilo de jugador le falta a un equipo para competir, qué jugador tal vez no le está encajando de la mejor manera, y ahí en ese momento es cuando se dan los traspasos. Y personalmente, de lo que es la temporada regular, es lejos mi parte favorita, la parte de los traspasos, ver qué necesita cada equipo, ni hablar la semana de cierre de mercado de intercambios, donde la NBA nos suele regalar cambios abruptos. Así que nos vamos a estar viendo el martes que viene. Como dije, y como digo siempre, no sé todavía qué vamos a estar hablando justamente en el próximo programa, pero les prometo que va a ser una edición, una entrega como siempre, con mucha información, con datos, con estadísticas, con sensaciones, que para mí es algo que es subjetivo, pero es importante en lo que no solo el básquet, sino el deporte en general. Para mí el deporte en general son muchas sensaciones y momentos. Así que nos vamos a estar viendo el próximo martes en UQPlay en Playback. Recuerden suscribirse, formar parte de la comunidad de Playback, dejarle me gusta, comentar el video. Este video luego va a estar resubido a YouTube, donde también viene bien que le den cariño. Así que nos vamos a estar viendo el próximo martes, como siempre, acá en el estudio de UQPlay a las 14 horas con una nueva entrega de In Your Face. Nos vemos. Thank you.